Estamos en la cueva de Manot, en el oeste de Galilea. El descubrimiento de un cráneo de 55.000 años de antigüedad en esta gruta de Israel es la primera evidencia concreta de cuándo nuestros ancestros dejaron África. La calavera tiene características de un primitivo Homo sapiens, que es como se denomina a los humanos más modernos anatómicamente. Esta es la más antigua evidencia de humanos modernos fuera de África, fuera del continente africano en general. La expansión del Homo sapiens a través de Eurasia sustituyendo el resto de formas de homínidos es un evento clave en la evolución de la humanidad. Este descubrimiento refuerza la teoría de que convivieron con los neandertales, de los cuales se encontraron restos en zonas muy cercanas. Ambas especies pudieron incluso reproducirse entre ellas. Hasta ahora las teorías de mestizaje han sugerido que este encuentro se produjo mucho más tarde y en Europa. Pero la escasez de fósiles humanos hace que por el momento esta parte de nuestro pasado continúe siendo una incógnita. Más abierta que nunca. Ya es momento de las breves del fin de semana. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas se manifestaron en la capital de Querétaro en contra de la reforma de ley de caminos. Este lunes prevén viajar a la Ciudad de México en 500 camiones y pretenden llegar al Senado. Al norte de Mazatlán, un camión de pasajeros se accidentó debido al exceso de velocidad, lo que dejó 20 personas heridas. El percance se registró sobre la autopista Mazatlán-Culiacán durante la madrugada. En Durango, un niño fue atacado por un perro y se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil por lesiones en una pierna. Afortunadamente, el estado de salud de Alejandro Rentería Torres es estable. Hasta el momento se desconoce quién sea el propietario del perro. En menos de 24 horas, un hombre y una mujer se quitaron la vida en Aguascalientes debido a que sufrían una severa depresión. En lo que va del año, ya son 10 personas que recurren al suicidio en el estado. En Guanajuato, un grupo de invidentes artesanos desarrollan todo tipo de figuras utilizando el alambre como materia prima. Gracias al tacto y con mucha imaginación, estas personas crean todo tipo de figuras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a este video. La muerte puede sorprender a nuestras familias en cualquier lugar, a veces fuera de nuestro país. Hoy hablaremos sobre los trámites que se deben realizar para repatriar los restos mortales o cenizas de un peruano en el exterior. Enterados del fallecimiento de un connacional, sus familiares en el Perú deben acudir a la Dirección de Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgar una autorización a favor de la persona en el extranjero que se hará responsable de los trámites y la repatriación del cadáver. En el exterior, el consulado peruano tramitará el certificado de defunción, para lo cual será necesario presentar los siguientes documentos: copia del DNI del familiar responsable de los trámites, copia de un documento de identidad del fallecido, acta de defunción del registro civil del país donde ocurrieron los hechos, certificado médico de defunción o certificado de necropsia, constancia de embalsamiento, licencia para dar sepultura, certificado de enferetrado, autorización sanitaria para el traslado de los restos fuera del país y copia de la inscripción de la defunción en el registro de estado civil del consulado peruano. Estos documentos deberán ser visados en el consulado y serán parte del expediente que acompañe los restos. El costo de la repatriación varía en cada país y también dependerá si lo que se desea retornar es el cuerpo o las cenizas. Solo en caso de que los familiares demuestren fehacientemente la carencia de recursos económicos, la Dirección de Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá cubrir los gastos de repatriación de cenizas hasta el aeropuerto. Los gastos de servicios funerarios y de sepultura son asumidos por los familiares. El tiempo de repatriación será mayor si se tratara de una muerte violenta, como un accidente o un homicidio, debido a que debe realizarse una investigación judicial. Al llegar los restos al aeropuerto en Perú, los familiares deberán dirigirse al almacén de la aerolínea a solicitar la copia del expediente que acompaña el féretro.
Con los documentos del expediente deberán acercarse a la Dirección de Sanidad del aeropuerto para que el médico de turno expida la autorización sanitaria para el traslado de cadáver, la cual es otorgada por única vez con validez a nivel nacional. Este certificado tiene un costo de 1.93% de la OIT, que equivale aproximadamente a 73 nuevos soles, los cuales se deben pagar directamente en la Dirección de Sanidad. Con ese certificado, los familiares deberán acudir nuevamente al almacén de la aerolínea para retirar el féretro. Si lo hacen dentro de las 24 horas, no realizarán ningún pago. Si lo hacen después de este plazo, deberán pagar. Si los familiares tuviesen inconvenientes para realizar el pago de almacén, pueden solicitar a la Dirección de Asistencia al Nacional que coordine la exoneración del cobro con la aerolínea. Si tienes alguna consulta, comunícate con la Defensoría del Pueblo a las direcciones que aparecen en pantalla. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. YouTube contra el odio, o en sus siglas en alemán, JugeH, un hashtag que reúne a unos 30 videoblogueros comprometidos. Sus videos son una señal de protesta contra la creciente discriminación de minorías en Alemania. Condenan la xenofobia y la homofobia, a veces con humor, otras veces con más seriedad. Como la berlinesa Anna Moll, en su video cuestiona los prejuicios que existen contra los musulmanes. Vivo en Neukölln y no conozco musulmanes. No tengo ni una amiga musulmana con la que pueda pasar el día. Hemos visto que así logramos iniciar un gran debate, que llegamos a los jóvenes y que ahí hay mucha fuerza. Los comentarios a mi video, unos 200, son bastante ricos en contenidos. A través de esos comentarios podemos comunicarnos con la comunidad de usuarios y lograr una plataforma de discusión. Gracias a los suscriptores, estas estrellas de YouTube llegan a 3,5 millones de personas. A primera vista parece bastante, pero Marcus Beckendahl, experto en Internet, le resta importancia. No se puede decir qué alcance tendrá esta campaña. No pueden preverse los resultados de ninguna campaña a largo plazo. Es una campaña simbólica, no tiene un fin político que quiera alcanzar. El Ministerio Alemán de Medio Ambiente promueve sus políticas a través de videos. Con el hashtag #Sieg quieren concienciar sobre el cambio climático. Los clips ya acumularon millones de visitas. Pero no todas las campañas tienen buenas intenciones, como Kony 2012, un llamado a donar dinero para los niños secuestrados por el líder de los rebeldes de Uganda, Joseph Kony. El video logró más de 100 millones de visitas, pero la campaña fue criticada en todo el mundo. Apenas el 37% del dinero donado llegó a África. Todas las campañas tienen en común que sus realizadores se convierten en centro de atención. A más visitas, más ganancias publicitarias, un efecto secundario aceptable. En ese sentido, nos puede dar lo mismo si alguien tiene un interés propio en hacerse famoso. Lo importante es que hay una red enorme lanzando un mensaje. Ninguno de nosotros tiene la necesidad de mejorar sus indicadores con esta campaña. Queremos que los temas más serios y los temas políticos tengan mayor acogida en YouTube. Hemos demostrado que es posible por primera vez y cuanta más difusión, mucho mejor. Para Anna Moll, el contenido es lo más importante. Millones de visitas confirman que la campaña funciona. Los realizadores quieren donar los ingresos publicitarios. Enlaces Opina, más política. ¿De nuevo sin internet?
Otro recibo errado. ¿De nuevo sin servicio? ¿Te ha pasado antes? En Ociptel estamos trabajando para que los servicios que brindan las empresas operadoras mejoren. Contáctate con nosotros para orientarte ante cualquier inconveniente de tus servicios de telefonía, cable o internet. Disney va a crear por primera vez, como ven, una princesa latina después de 92 años de existencia de la firma. Se llamará Elena de Avalor y aparecerá en 2016 en un programa infantil. La compañía promete que el personaje será una adolescente compasiva que vive en un mundo mágico inspirado en las culturas de América Latina. Señala que la nueva protagonista va a reflejar la diversidad del público de sus dibujos animados. Esto es la ONU en acción. La tierra está seca en los alrededores de la localidad de Katikati, en el norte de Tanzania, donde hay muy pocas fuentes de agua. Las comunidades Masái que habitan aquí tienen que viajar hasta 100 kilómetros diarios en busca de agua para consumo humano y para el ganado. Ellos sí que saben lo que significa no tener agua. Na wazee wetu walikuwa wanasema zamani kwamba jambo kubwa sana kupita yote bali hata mtu akifa ni ukosefu wa maji. La escasez de agua, intensificada por el cambio climático, ha generado conflictos con las comunidades vecinas, y la búsqueda diaria de agua, unida al robo de ganado y a la amenaza de los leones, es peligrosa. Sion Fupi llegaba a viajar 11 horas al día para conseguir agua potable para su familia. Yani ulikuwa unaenda kuchota maji, yani usiku hulali, yani kila sehemu inauma kwa ajili ya kutembea. Fue entonces, hace 2 años, cuando descubrió que había agua a 180 metros de profundidad. El gobierno de Tanzania, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo Belga de Seguridad Alimentaria, abrió un pozo de perforación, el primero de los 26 que se han abierto hasta ahora como parte del proyecto. Para estos 14.000 Masái y para sus 50.000 vacas y cabras, la vida ha cambiado completamente. Baada ya kupata maji, tumepata nafuu kwa sababu watoto wa shule hawaendi, wanasoma kama kawaida. Ya pili, ng'ombe inapokwenda kunyesha, ikikutana na kundi lingine ng'ombe itarudi kwa sababu hamna wale maadui. Ahora que ya no tienen que viajar para conseguir agua, los Masái han comenzado a construir casas más permanentes. Nini maana ya familia? Los niños asisten a la escuela y pronto se va a abrir un centro de salud. Y esos no son los únicos cambios. Tunalala na uchafu mpaka mvua, yani mvua hadi mvua nyingine ndio tuoge. Pero ahora que hay acceso continuo al agua potable, la salud y la higiene han mejorado y los casos de enfermedades como el tracoma se han reducido drásticamente. Pero esta fuente de agua sigue siendo limitada. Para hacerla sostenible se ha creado una comisión del agua con el objetivo de regularla y vigilar el consumo de agua. La comisión cobra a las personas por el acceso al agua en función del número de cabezas de ganado. El dinero se emplea para pagar a los encargados de la bomba, que han recibido formación del gobierno local para poder reparar y mantener el equipo. Coordinador del proyecto, Israel Niarubeli. It's the responsibility of the government to make sure that his people are well and they are good and they're happy. And it's the responsibility also of their community to work for their own development. If they work on this partnership, they feel that this project is theirs. Y sin duda, la comunidad se siente parte del proyecto. De hecho, han conseguido fondos para abrir un segundo pozo de perforación. Pero, ¿cuáles son las consecuencias para la cultura masái ahora que han decidido ser sedentarios? Los ancianos afirman con firmeza que son nómadas solamente para ir en busca de recursos, lo cual no tiene nada que ver con ser masái. Narudia kusema kwamba hatujapotea na utamaduni wetu. Lo más preocupante es el efecto sobre los recursos naturales. El gobierno está trabajando con los Masái para reducir el número de cabezas de ganado, a fin de asegurar que la tierra es capaz de mantenerlos a todos. Mientras tanto, para esta comunidad el acceso al agua es algo que merece ser celebrado.
Informe preparado por Joan Levitan para las Naciones Unidas. Saludos, bienvenidos a Enfoque. En España, en 2015 entrará en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Parlamento ha aprobado por obra y gracia del Partido Popular y su mayoría absoluta. Entre otros aspectos, la normativa del Gobierno abre la puerta a la modificación de la Ley de Extranjería en lo referido a las actuaciones de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla. Se trata de las ya conocidas como devoluciones en caliente, una práctica duramente criticada por la oposición, distintas instituciones nacionales y europeas y más de un centenar de organizaciones no gubernamentales. Así que para hablar de estos asuntos, de este tema de tanta sensibilidad, nos acompaña hoy en el plató de Enfoque Inés Díez de Frutos, responsable del área jurídica de la red Acoge. Bienvenida. Gracias, buenos días. También está con nosotros Alejandro Gámez, es portavoz de la plataforma No Somos Delitos. Un placer saludarle. Hola. Pues precisamente en España el nuevo año empieza con no pocos cuestionamientos en cuanto a diversas normativas legales. La más llamativa quizá es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, un nombre largo, pero que entraña cosas muy concretas. Una ley que ha nacido bajo la indignación, pudiéramos decir, Inés, de la ciudadanía. Efectivamente, la ley viene a prohibir viene a modificar algunos de los aspectos que se permitían hasta ahora, sobre todo en el ámbito de las manifestaciones públicas, de la asociación. Es también consecuencia de la reforma del Código Penal, que hace que desaparezcan las faltas, con lo cual al dejar solamente delitos lo que hace es castigar esas sanciones que antes eran faltas, las pasas sanciones administrativas, y eso es básicamente lo que ha motivado la indignación de la ley. Luego, en su tramitar parlamentario, es verdad que nos hemos encontrado con cosas con las que no contábamos, como ha sido, por ejemplo, la modificación de la legislación de extranjería. Muchos capítulos que todavía están, digamos, en una especie de esquina oculta, o todo está ya claro en cuanto a la ley de seguridad ciudadana. Hombre, que la ley va a ser aprobada lo tenemos casi clarísimo. Han sido muchos meses trabajando en el anteproyecto, ha habido muchas críticas por parte no solo de organismos nacionales e institucionales, como pues el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, de organismos internacionales, de organismos e instituciones de la sociedad civil, muchísimas ONGs, movimientos que además se han manifestado continuamente. Ahí tenemos imágenes. Y ya ves lo que ha servido. Yo creo que esto ha durado muchos meses el trámite, precisamente porque el Ministerio de Justicia estaba bloqueado por otra iniciativa, por la ley del aborto, y que una vez salido el ministro Gallardón, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal van estrechamente aparejadas, pues se ha desbloqueado, se ha destaponado, y ya de hecho nos han dicho que para marzo tienen que salir todas estas reformas, no solo la ley de seguridad ciudadana, también la reforma del Código Penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que forman un todo legislativo que lo que viene realmente es a garantizar la impunidad del Estado, a blindarse frente a sus propios ciudadanos, ¿no? Realmente lo surrealista un poco de esta ley es que lo que está haciendo es, en vez de escuchar a la ciudadanía, la gente se está manifestando desde hace muchísimos años, desde hace ya 3 o 4 años, por todas las medidas que se están tomando, porque no se les garantiza la seguridad precisamente, porque no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen sanidad, entonces la gente sale a la calle. Y la solución del gobierno para esto es, en vez de escuchar a la ciudadanía, es taparse las orejas y decir, pues ahora vamos a prohibirlo, ahora vamos a obstaculizarlo, vamos a hacerlo cada vez más difícil, vamos a criminalizar al que no está de acuerdo con nuestras opiniones. Claro, es una deriva autoritaria que va aparejada con la reforma del Código Penal, que ya no sé si lo comentaremos, que también sanciona la pobreza, sanciona la migración de una manera durísima, sanciona a los que apoyan a la migración, sanciona a los disidentes, sanciona a los enfermos mentales. Es buscar una especie de sociedad ideal en la que los que disiden, los que no son iguales, están excluidos y son criminalizados. Por ahí van las cosas, es la mirada de la sociedad, y lo cierto es que esta ley, que como dice usted tiene un nombre muy, muy curioso, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? Los ciudadanos
parece ser que no se sienten asegurados con esta ley, todo lo contrario, de hecho le han buscado un nombre, le han denominado Mordaza. Y una ley que ha traído a primer plano, como ya hemos coincidido en esta mesa, un asunto de máxima actualidad en el que se imbrican, por una parte, temas legales y por otra, temas referidos a los derechos humanos. Miremos, por ejemplo, a las fronteras españolas en Ceuta y Melilla y hablemos de esas personas que intentan llegar a Europa. Para nadie es un secreto, el panorama es dramático, Inés, y preocupante, ¿verdad? Efectivamente, nos encontramos con que, aprovechando la reforma o la nueva modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, introdujeron una enmienda, el grupo parlamentario del Partido Popular, con lo cual además no ha permitido que sobre esa enmienda haya ningún pronunciamiento ni por parte del Consejo General del Poder Judicial, ni por parte del Consejo Fiscal, ni por parte del Consejo de Estado, ni por parte por ejemplo, del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Con lo cual, una ley que ya es de por sí muy compleja, como es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, incide además en otros cuerpos legislativos, en este caso en la ley de extranjería, introduciendo una modificación y haciendo o convirtiendo en legal una práctica completamente ilegal que se viene produciendo en estos momentos, que es la devolución de estas personas sin derecho a procedimiento. Bueno, dice usted que se viene produciendo en estos momentos. Para entender un poco, para hacernos más a la idea de dónde está el cambio, de acuerdo a la legislación vigente, ¿cómo se regulaba este tema? A día de hoy, porque no olvidemos que la Ley de Seguridad Ciudadana no ha sido aprobada todavía, tiene que pasar el trámite del Senado. Cuando estas personas son detectadas en la frontera, cuando han saltado la valla, tienen derecho a un procedimiento legal en virtud del cual primero pueden solicitar asilo. Si están incursos en esa situación, pueden denunciar su situación de trata si son víctimas de trata. O en el caso de ser personas inmigrantes, tienen derecho a un procedimiento en virtud del cual el Estado español les da la posibilidad de defenderse, de presentar alegaciones y una vez que han sido rechazadas, pues pueden ser devueltas a su país. Lo que se pretende o lo que va a suceder a partir de este momento, cuando la ley sea aprobada, porque efectivamente no tenemos ninguna duda de que así va a ser aprobada, es sí, que porque todo sería, esto... disculpe, le interrumpo, lo que resta es un trámite prácticamente trámite, de rigor, ¿no? Iría a la Cámara Alta al Senado, y punto. Y por el juego de las mayorías absolutas va a ser aprobado, no tenemos ninguna duda, y además el Ministerio del Interior juega con el plazo de febrero, marzo, como mucho, para la aprobación de la ley. Además, no es casual, porque mejorará el tiempo, climatológicamente hablando. Se sabe que es muy posible que las asociaciones, que las personas tiendan por ley lógica, ¿no?, a ir más a las calles, a manifestarse, pues entonces justo ahí entraría en vigor, ¿no? Efectivamente, y además unido al hecho de que en mayo hay elecciones autonómicas y locales, y que estamos a la espera de que antes de noviembre tienen que convocarse las elecciones nacionales, con lo cual efectivamente es un momento muy importante para el Gobierno la aprobación de esta ley. La nueva enmienda del Partido Popular busca que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana se cambie, como ya nos ha aclarado Inés, nuevamente, yo voy a insistir en el término nuevamente, porque ya sabemos en cierta medida los que de alguna u otra manera estamos mirando a los temas de extranjería e inmigración, que la ley se cambia prácticamente como arma arrojadiza, ¿no? Es un socorrido muy habitual en estos temas políticos. Cuando hay elecciones, cuando hay situaciones de alguna naturaleza, pues ahí está la ley de extranjería y de ella se echa a mano. Aquí la terminología vuelve a dividir las opiniones, porque desde el gobierno todo el tiempo se ha insistido en rechazo en frontera. Es lo que dicen, lo que está escrito en el texto. Sin embargo, ¿por qué diversas ONGs, asociaciones que se refieren a las devoluciones en caliente ponen énfasis precisamente en ese término? Usted decía que no solo se criminaliza a los inmigrantes, sino a los que les defienden, a los que actúan en defensa de los que buscan en España un futuro mejor para sus vidas. Bueno, son dos puntos diferentes, pero respecto a la última, está claro, la reforma del Código Penal sanciona a aquellos que, sin ánimo de lucro, ayuden a un inmigrante o colaboren con un inmigrante en situación irregular en España. Cosas como alquilarle un piso, como llevarle en taxi, como ayudarle, como darle un trabajo, serían constitutivos de delito. Eso sanciona hasta qué punto consideras al migrante en situación irregular un criminal simplemente porque está aquí ganándose la vida y porque tú quieras colaborar. Y en el caso del rechazo en frontera es que es jugar con las palabras, pero eso ya lo hace. El poder lo ha hecho siempre así, todos los grupos políticos lo van a hacer, el que está aquí, el que llegue después de las elecciones hará exactamente lo mismo. Yo creo que incide en ellos es cuando
que ellos marcan la diferencia en cuando entran por puestos habilitados y cuando entran por puestos no habilitados. Como si pisar España o estar en territorio español habiendo entrado por una aduana o por un control fronterizo no legal haga que no estés en España. No, perdona, es que estás sometido a la autoridad española, estás bajo el control español y por lo tanto a cualquier ciudadano, sea migrante en situación regular o no, se le aplican los convenios que España ha suscrito. Muchas veces hemos escuchado el término de que con la ley Mordaza se le da barra libre a la policía para que actúe en las calles de España, pero parece ser que se le da también barra libre a la Guardia Civil para que actúe en las fronteras. Efectivamente, va a ser tan sencillo como que estas personas, cuando son detectadas saltando la valla, son devueltas a Marruecos sin más, sin ningún tipo de procedimiento y sin ningún tipo de garantía, sin posibilidad de solicitar protección internacional, sin posibilidad de ser detectadas como víctimas de trata y sin ninguna posibilidad, simplemente son devueltas sin más. Las críticas a este y a otros acápites de la Ley de Seguridad Ciudadana no solo vienen, como hemos visto ya, de distintas ONGs y de la sociedad civil. Distintas instituciones nacionales y europeas también se han posicionado frontalmente en su contra. ¿Se estaría violando la jurisprudencia comunitaria y el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Pongo esta pregunta sobre la mesa. Entendemos que sí, efectivamente hay una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las devoluciones colectivas. Las devoluciones deben ser hechas individualmente y una vez que estas personas han tenido posibilidad de llegar, han tenido posibilidad de iniciar procedimiento y han tenido posibilidad, por ejemplo, de solicitar protección internacional. Con la nueva práctica del Gobierno, con la nueva legislación, lo que se va a permitir es sencillamente esas devoluciones colectivas. Infringe además la normativa europea, infringe la directiva de retorno, donde no está previsto que las devoluciones se hagan sin procedimiento. Naciones Unidas también se ha pronunciado ya sobre esta práctica absolutamente irregular e incluso la antigua comisaria Cecilia Malmström también le advirtió a España que no puede convertir en legal una práctica que es absolutamente irregular e ilegal. Y a eso hay que añadir que se han visto imágenes muy duras en las que, por ejemplo, se insistía en que un inmigrante que intentaba llegar a España, pues prácticamente se le golpeaba en la propia valla para que cayera y una vez en tierra, pues ser devuelto muchas veces en un estado lamentable. Agresiones policiales en frontera, como mismo hemos visto agresiones policiales en las calles de todo el país, de todo el Estado español, ¿no? Yo creo que se puede hacer un paralelismo muy simple entre esta enmienda de devoluciones en caliente con toda la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Entendemos que las devoluciones en caliente realmente es una mala técnica legislativa, no tienes por qué modificar la ley de extranjería a través de una ley de seguridad ciudadana, pero es todo igual, en el sentido de se están consagrando por la vía legal, unas prácticas completamente ilegales. Es decir, en la ley de seguridad ciudadana se están castigando actuaciones de protesta que los juzgados han dicho reiteradamente que son legales. Las oposiciones a los desahucios, los scratches, acciones de Greenpeace, todo eso el gobierno durante años lo ha intentado llevar por la vía penal y los propios juzgados y tribunales les han echado una bronca increíble diciendo ¿por qué vienes aquí a decirme esto si esto forma parte inescindible y forma parte brutal de lo que es el derecho a la manifestación, el derecho a reunión, porque todo el derecho a manifestación tiene que perturbar algo, tiene que molestar algo, porque si no no estás manifestándote, si no hacemos como quería el Grupo Popular, crear unos manifestódromos y nos vamos los sábados de 5 a 8, ahí gritamos mucho, no se nos escucha y volvemos. Pues con las devoluciones está pasando exactamente lo mismo, unas actuaciones que se han intentado legalizar por la vía judicial o que la vía judicial haya dicho que son válidas y nosotros nos encontramos que no, que hay en Ceuta y Melilla, hay 2 juzgados que están investigando a las actuaciones de la Guardia Civil por hechos muy similares. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pues que los juzgados no me dan la razón, pues lo que hago es lo convierto en ley, lo consagro por ley y digo, bueno, pues como es ley ya es legal. Hombre, es legal. Pero bueno, hablando de lo que hace y de lo que dice el gobierno, precisamente desde el equipo de Mariano Rajoy defienden la norma asegurando que tienen ahora mismo el aval de los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Y llama la atención porque siempre había insistido el PP en que es el Partido de la Libertad. Yo lo que sé es que el Consejo General de la Abogacía Española ha dicho que es claramente inconstitucional la enmienda de las devoluciones en caliente. Y además lo ha dicho, pero meridianamente claro. Y creo que nadie puede acusar al Consejo General de la Abogacía Española de ser particularmente progresista o velador de los derechos de los migrantes. ¿Usted qué opina en ese sentido? Con el agravante de que en esta enmienda en concreto no ha habido posibilidades de pronunciamiento, porque al haberse introducido vía Parlamento, no se han podido pronunciar el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. Con lo cual, sencillamente, no hay informes que establezcan, ¿no? Efectivamente, así ha utilizado una vía
que ha impedido que haya pronunciamiento sobre esta enmienda. Bueno, pues en teoría la Ley de Seguridad Ciudadana pretende que las manifestaciones en España transcurran sin la presencia de los violentos y que los agentes en fronteras estén ahora más protegidos. Texto ambiguo este, ¿no? Sí, porque además el texto, tal y como está desarrollado, va a necesitar un desarrollo posterior que nos aclare muchos términos. ¿Qué es un grupo? 2 personas. ¿Es un grupo? 3 personas, 100 personas. Cómo se les va a devolver, cómo va a actuar la Guardia Civil, qué es el perímetro fronterizo, porque no olvidemos que el Gobierno no se aclara sobre que si la primera valla ya es territorio español, como nosotros mantenemos, si la segunda valla, como ellos mantienen, es territorio español. No tenemos nada claro, a veces, o el Ministerio de Interior no tiene nada claro cuál es el perímetro fronterizo, con lo cual va a tener que desarrollar esa enmienda, ese artículo nuevo, y va a tener que aclarar muchos conceptos. Y desde luego además va a tener que conjugar todo eso con la protección de los derechos humanos a las que España está obligado en virtud de los tratados internacionales que tiene ratificados. Da la impresión que hay muchas lagunas en todo esto, ¿no? Más que lagunas, porque lagunas cuando no se dice algo, aquí se introducen de manera premeditada conceptos etéreos, como estamos hablando de, lo llamamos en derecho conceptos jurídicos indeterminados, que la cuestión es ¿quién los va a interpretar? Pues el que tenga el poder, el agente de policía en el caso de manifestaciones o el agente de la Guardia Civil en caso de devoluciones en caliente. Precisamente eso es lo que se critica mucho, porque tú como ciudadano no sabes a qué te estás exponiendo, porque va a depender del criterio del agente de turno, y el agente de turno depende de la administración el que estés cometiendo una sanción o no. Por ejemplo, es que hay cosas tan ambiguas que rozan un poco la inseguridad absoluta. Por ejemplo, te dicen que no puedes manifestarte cuando se produzcan perturbaciones graves no constitutivas de delito. Es decir, hay perturbaciones que constituyen delito, perturbaciones graves que no constituyen delito y perturbaciones que no constituyen delito. ¿Qué es una perturbación? Si no lo tenemos ni siquiera claro. Eso va a decir que cuando se apruebe la ley vas a tener cualquier excusa, la administración va a tener cualquier excusa para prohibir, para impedir o para disolver una manifestación. Y luego vendrá el reglamento de aplicación de esa ley, que es otra. Eso dicen, pero todavía no hemos visto nada. Al menos se contempla la posibilidad de que pueda ser desarrollada reglamentariamente, que eso es una previsión que suelen contener todas las leyes. Lo que no sabemos es en qué momento se producirá el reglamento. Parece que en esta legislatura, por plazos, seguramente no se produzca, pero si le corre mucha prisa al Gobierno puede hacerlo en un plazo muy breve de tiempo. Lo decía porque es habitual que cuando se producen los cambios en la ley de inmigración también hay una secuela inmediata, que es cambios en el reglamento de aplicación de esa ley. Eso es cuando conviene, esos plazos se acortan, cuando no, se demora todo lo necesario. Efectivamente, prueba de ello es, por ejemplo, el reglamento sobre CIES, el reglamento sobre los CIES, que ha tardado en dictarse, pues no sé, 3 años, 4 años, una cosa así, cuando el plazo legal previsto en la ley era de 6 meses. Es decir, que los plazos es una cosa muy elástica. Pues nosotros también queremos hoy mirar en cifras generales cómo ha terminado el año 2014, ya no solo en España, cuando hablamos de migración. Ha sido realmente un año que ha servido para reflexionar porque se han batido todos los récords de migraciones hacia Europa. Más de 260.000 inmigrantes han sido rescatados mientras intentaban alcanzar la Unión Europea, la mayoría por mar, y esto según los datos de Frontex, esa agencia europea que tiene que ver precisamente con las fronteras. Por su parte, la Organización Internacional de Migraciones asegura que el 2014 también ha sido el año más mortífero, con 4.868 personas fallecidas, y este dato es solo hasta mediados de diciembre, personas que buscaban completar su proyecto migratorio en esta parte del mundo. Señores, las causas para la migración siguen cada vez más latentes. La desigualdad en otros países con relación a Europa es cada vez mayor. Efectivamente, a ello sumamos conflictos muy importantes como es el conflicto de Siria, como ha sido el conflicto de Mali, como es el conflicto de la República Centroafricana, con lo cual efectivamente lo que estamos evitando es que estas personas que son refugiadas lleguen realmente a Europa, porque el peso de las personas refugiadas no lo está soportando Europa, lo están soportando los países limítrofes a las zonas de conflicto, por ejemplo en el caso de Siria. Por lo tanto, Europa lo que está haciendo constantemente, lo que hace constantemente es blindarse, tratar de que estas personas no lleguen, y en ese blindaje lo que se está produciendo son estas tragedias como la de Lampedusa,
la tragedia que se produjo en las playas de Melilla en España en febrero del año 2014, etcétera, etcétera. Y Europa por lo general se acuerda de las consecuencias, de las causas de estos desplazamientos, prácticamente ni se habla. Los niveles de pobreza que siguen creciendo, por ejemplo en África, pues todo el mundo sigue de espaldas, o por lo menos desde las instituciones se sigue de espaldas esta realidad. Hombre, yo creo que Europa es una isla que se ha blindado a sí misma, y está manteniendo un status quo. Las devoluciones en caliente son este mismo ejemplo. Es más, que la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, hace este mismo paralelismo. La gente se está manifestando porque quiere reclamar unos derechos y en vez de analizar por qué quiere esos derechos, por qué se han perdido o no, lo que hace es prohibir las manifestaciones. Tenemos un movimiento migratorio fortísimo, precisamente, y ¿qué es lo que hace el gobierno español? Con, por supuesto, el consentimiento de Europa, por mucho que a nivel institucional hagan críticas, dicen: ¿para qué vamos a analizar esta situación? ¿Para qué vamos a ver qué políticas más favorecedoras de la igualdad podemos crear? ¿No es mucho más fácil poner una valla más alta y prohibir y no conceder ni siquiera los derechos a los migrantes que intenten cruzar? Son políticas fáciles, sencillas, que lo único que buscan es mantener una situación propia, que es simplemente egoísmo puro y duro. Es aceptar que tú lo que has obtenido, lo que Europa, España, ha obtenido, no ha sido solo por sí misma. Estamos hablando de unas políticas económicas globales y, claro, una vez beneficiados no estamos dispuestos a ceder ese pedazo que hemos arrebatado. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, pues prohibiendo la migración, poniendo vallas más altas, apaleando a los inmigrantes cuando intentan cruzar aquí para ganarse una vida mejor. Pues esa realidad nos toca muy de cerca, lo decíamos. En el caso de España, la presión migratoria es más fuerte en Ceuta y Melilla, esa presión que tampoco cesa. ¿Cómo creen ustedes que se podría estructurar una política migratoria coherente y que a la vez no constituya violación de los derechos humanos, que decía usted que es algo vital en todo esto? Bueno, realmente la presión migratoria, o lo que entendemos por presión migratoria, es un término que utiliza mucho el gobierno, porque nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Cuando hablan de Ceuta y Melilla, de las personas que entran por Ceuta y Melilla, estamos hablando de 4 o 5 mil personas. Realmente es un número, ¿no? Efectivamente. Cuando hablan de salto masivo o de avalancha, utilizan términos, pero estamos hablando de 300 personas. Si nos manifestáramos 300 personas, ni siquiera aparecería reflejado en la prensa. Por lo tanto, empezamos luchando ya contra el propio lenguaje, contra el número de personas, porque realmente el número de personas que llegan a España por Ceuta y Melilla es realmente insignificante. Y efectivamente, nuestra segunda preocupación es que esas personas que llegan a través de Ceuta y Melilla, de la frontera de Ceuta y Melilla, tienen que ver respetados sus derechos humanos. Y en eso insistiremos, estamos insistiendo, hemos insistido con esta ley y seguiremos insistiendo en el futuro, que hay que respetar los derechos humanos de estas personas con independencia de la forma en la que han llegado a España, bien por puesto habilitado o bien por puesto no habilitado al efecto. Tienen derecho a que se respeten sus derechos, tienen derecho a procedimiento y eso hay que respetarlo. ¿Cuál podría ser el rol de las asociaciones, de las ONG, de la sociedad en general? Porque muchas veces creemos que es un problema de un grupo de personas, pero nos atañe a todos, en efecto. Yo creo que sí, pero es un problema. Cada asociación tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de concienciar. Unos hacen denuncia, otros hacen sensibilización, otros trabajan a nivel institucional. Pero lo que está claro es que, aunque el gobierno, aunque el Grupo Popular tome unas medidas legales determinadas, la situación en la que vivimos nos arregla sin una responsabilización individual de todos y cada uno de nosotros. No solo de los que cambian la ley, sino también del resto de nosotros, que tenemos que asumir que vivimos en un país con unas ventajas injustas, que estamos viviendo a costa de otros países. Hasta que todos, pero todos, no solo el Grupo Popular, sino también el resto de la ciudadanía, asumamos eso y tomemos acción y nos comportamos y en ciertos aspectos decíamos no consumir aquí, no poner nuestros fondos allí, boicotear estos o cuales, hasta ese momento no cambiará nada. La comunidad internacional tendrá que decir cosas también, que muchas veces hace caso omiso o no habla lo suficientemente alto, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que cuando comiencen a aplicarse estos procedimientos, a nuestro juicio ilegales, haya pronunciamiento por parte de tribunales, por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tengamos la posibilidad de llevar casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que efectivamente se pronuncien sobre la aplicación de esta legislación. Bueno, aunque se da por hecho que el trámite de rigor se va a cumplir, que la ley será aprobada en el Senado, evidentemente las asociaciones, la ciudadanía, parece que no están dispuestos a callar, a bajar la cabeza. Y el año empieza prácticamente
con bajas temperaturas en España, pero con altas temperaturas de indignación ciudadana. Con eso nos vamos a quedar. Gracias, Inés Díez de Frutos, por su presencia en el programa, por sus respuestas. Muchas gracias a vosotros. Gracias también, Alejandro Gámez. Muchas gracias. Y a ustedes, los telespectadores, gracias de igual manera por acompañarnos, por estar en esta cita con la actualidad para analizar en profundidad temas de máxima importancia. Son las diversas aristas de la actualidad presentadas con una intención: que luego se hagan ustedes su propio enfoque. Oiga, deja el celular, no sea imprudente. Estoy con pasajeros. Mándame un mensaje de texto. Ya, chao. Ya ve, pudo ocasionar una desgracia. Tú decides cómo conducir. Enfoca tus sentidos cuando manejes, que la tecnología no te distraiga. Y tú, pasajero, exige seguridad. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú, progreso para todos. Fue diagnosticado con diabetes tipo 1 hace más de 30 años. Lleva consigo una bomba surtidora de insulina y se hace pruebas de sangre 5 veces diarias. A mediados de los años 80 participó en un estudio que duró 7 años. A la mitad de los participantes, incluyendo a Denin, se les instruyó cómo mantener un estricto control del nivel de azúcar en la sangre. La otra mitad no tan estricto. Un nuevo estudio observó la información para determinar si el control intenso del azúcar sanguínea ayudaría a reducir complicaciones como pérdida de visión, fallo renal, daños a los nervios y enfermedades cardiovasculares. El control estricto del azúcar en la sangre redujo esas complicaciones hasta un 70%. Los investigadores siguieron el 99% de los pacientes después del final del estudio en 1993. Querían ver si manteniendo el control estricto de la sangre resultaría en una vida más larga. Aunque el grupo está bastante bien, incluyendo aquellos bajo la terapia convencional, aquellos con la intensiva redujeron su mortalidad en un 33%. No hay engrosamiento del lente óptico ni catarata. La gente con diabetes tipo 1 no solo está mejor con la terapia intensiva, sino que la duración de su vida se aproxima a la de la población no diabética. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Cuando era pequeña soñaba con hacerme mayor y convertirme en una gran escritora. Leía todos los libros que caían en mis manos, escribía todo tipo de historias. Bright, Nassil y Denise también quieren crecer, hacerse mayores y convertir en realidad sus sueños. Sin embargo, es posible que no lo consigan, porque cada minuto mueren 13 niños antes de cumplir los 5 años por causas tan fácilmente prevenibles como la diarrea, la malaria o la desnutrición. Envía un SMS con la palabra mayor al 28013. Hazte socio de World Vision en quierosermayor.org o llama al 990 20 22. Ayúdales a cumplir su sueño de ser mayor. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo una gran culpa dentro de mí y necesito el perdón de Dios. Me casé con una hermosa mujer que tenía una hija.
Al cumplir ella 13 años, me contó sus jugueteos con su novio y terminamos manoseándonos. Esto duró como 2 o 3 meses. Yo no aguanté más y se lo confesé a mi esposa. No hubo sexo entre nosotros, pero ahora mi esposa no confía en mí. Nunca la había engañado y no lo haré. Yo debí darle consejo a la muchacha. Ese era mi trabajo. ¿Qué hago? La muchacha ya no vive con nosotros. ¿Cómo puedo remediar todo esto? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, algunas cosas están tan dañadas que nunca podrán repararse. Usted ya no puede reparar el daño que hizo. No importa hasta qué punto crea que la joven haya participado, pues ninguna menor de edad de 13 años es responsable de lo que un hombre adulto le haga. Durante el resto de su vida, ella tendrá que afrontar las consecuencias de lo que usted hizo. No sería extraño que ella fuera más activa sexualmente como resultado de la confusión sexual que usted le causó durante esos difíciles años de su adolescencia. Usted quiere que su esposa vuelva a tenerle confianza. Lo que usted, al parecer, no comprende es que por alguna razón ella optó por quedarse con usted y la que ha tenido que irse es su hija. La joven bien pudiera sentir que su mamá lo prefirió a usted. Como resultado, es posible que se sienta traicionada por usted y por su propia madre. Es obvio que su esposa ya no le tiene confianza, y sería necio que se la tuviera a estas alturas. Usted la traicionó de la peor manera posible. Esto no puede repararse. Usted ha destruido por completo a su familia y ahora debe rehacerla. Pero restablecer la confianza es un proceso que requiere de años. Si de veras está arrepentido, entonces Dios lo perdonará. El castigo eterno por el pecado suyo y el mío lo pagó Jesucristo al morir en la cruz. Él quiere ayudarle a cambiar su vida y su futuro. Pero si bien Cristo llevó el castigo eterno que le correspondía a usted, no pueden evitarse las consecuencias naturales en este mundo. No espere que su esposa confíe en usted, pero sea digno de confianza de cualquier manera. Y si siente aún la más mínima tentación o atracción hacia una niña o un adolescente, entonces es necesario que busque ayuda profesional de inmediato a fin de evitar otro incidente como este en el futuro. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 319. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.